Seguimos ahora para hablar del asma y la compatibilidad con la práctica deportiva, si es posible, y eso nos lo va a explicar muy bien el doctor Juan Carlos Segovia, al que llamamos ya aquí al escenario. Doctor Segovia, gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. amable. Vamos a presentarlo primero. Él es médico especialista en medicina deportiva, licenciado en medicina y cirugía por la Universidad Complutense de Madrid y en educación física y deportes por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad es médico de la unidad funcional de Sanus Clinic de Pozuelo y director de la Cátedra Olímpica Marqués de Samarán. Y vamos a dejar que haga su ponencia antes de formularle preguntas. Asma y deporte. ¿Eso es compatible, doctor? Aquí le escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues como decía, pues bueno, la respuesta es así como muy sencilla. Hay muchos ejemplos de deportistas que en distintas especialidades, ya sea en natación, ya sea en ciclismo, en fútbol, hay multitud de ejemplos de deportistas asmáticos, con lo cual podríamos resumir ya la charla, es decir, ¿es compatible la actividad deportiva con el asma? Sí, es compatible. Lo que hay que saber es una serie de condicionantes para poder realizar la actividad deportiva con unas condiciones. La población general, bueno, siempre podrán hacer, siempre que estén bien educados y bien tratados, los asmáticos no presentan limitación para el ejercicio, salvo en los muy severos. Es decir, pero siempre hay que recordar eso, bien educados y bien tratados. Y en ese aspecto ya entramos en un tema, lo de la educación, ¿no?, que recordamos. A mí me llama la atención los niños pequeños que son celíacos o que son diabéticos, que van a un cumpleaños con 3, 4 años y ya dicen, no puedo tomar de eso, y saben lo que pueden tomar y lo que no pueden tomar. Los niños asmáticos tienen que ir en la misma línea, educándolos para saber qué es lo que pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer, etcétera, etcétera. Un 29%, casi un 30% de los asmáticos y casi un 33% de los asmáticos activos obtuvieron alguna medalla en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Y los deportistas autorizados por el uso de los beta-2 agonistas, como en Salt Lake City en el 2002, Torino 2006 y Atenas 2008, obtuvieron más medallas olímpicas que los deportistas no asmáticos. Esto podría presentar pues, una duda en un momento dado de si hay más asmáticos y de repente están tomando cosas que no deben, etcétera, etcétera, pero luego entraremos en ello. ¿Qué son los OUT? Los OUT es la autorización de uso terapéutico. Es una medida que utiliza el Comité Olímpico Internacional, regulado por la WADA, con unas normas para que en un momento dado determinados fármacos, cuando haya un diagnóstico, cuando haya una prescripción y a unas determinadas dosis se pueda utilizar. Entonces, esto lo controla la WADA, la Agencia Internacional Antidopaje, y fundamentalmente en todas las normativas en inglés y en francés, que son los idiomas oficiales del Comité Olímpico Internacional, pero con una salvedad, que si hay una duda entre la traducción entre el inglés y el francés, prevalece lo que se dice en inglés, que es una cosa, pues no deja de ser curiosa, ¿no?, cuando la sede oficial está en Lausanne, en el cantón francés. Bueno, fue adoptado por primera vez en 2004 y entró en vigor en 2005 y se van haciendo actualizaciones periódicas de los distintos fármacos. Las condiciones para la concesión de un OUT es, primero, que sea una enfermedad, una lesión diagnosticada que requiere del tratamiento de una sustancia o método prohibido, o en este caso, por ejemplo, los corticoides. No producirá en el equilibrio de probabilidades una mejora significativa del rendimiento deportivo, más allá del estado normal de la salud del deportista, porque a veces hay sensibilidades que pueden poner. Es un tratamiento indicado para la enfermedad y lesión y no hay una alternativa terapéutica razonable permitida. Y luego, la última condición es que no es consecuencia del uso previo, es decir, sin OUT. Entonces, si hubiéramos utilizado esto antes, pues bueno, entonces tiene que venir estas 4 condiciones para permitir un OUT.
¿El asma qué es? Bueno, pues el asma es una enfermedad, cada vez mucha gente habla de asma, de los músculos de la vía aérea, los cuales responden fácil e intensamente con una vasoconstricción. El síndrome clínico caracterizado es una respuesta exagerada de la tráquea y los bronquios a diferentes estímulos, en el cual los síntomas cardinales son disnea, pitos, tos, opresión, etcétera, que varían con la intensidad desde leves e intermitentes a severos y perennes. Y esto en determinadas ocasiones nos ocurre a los deportistas. Yo, aunque no he sido de élite, pero también doy fe de que yo hago deporte y yo soy un asmático del esfuerzo. ¿Cuándo se produce? Bueno, pues en el ejercicio es a los 5 o 10 minutos tras finalizar el ejercicio. Bueno, empezamos a tener pitos. Experimentan síntomas típicos del asma, como que se resuelven pues a los 30, 45 minutos. Se presentan con algunas formas de ejercicio. Más frecuente se presentan en los días fríos y en los deportes fríos, con lo cual raro es que en los deportes que respiran aire caliente húmedo, y sin embargo en la natación, ya adelanto, que es uno de los deportes en donde se presentan también muchos asmáticos. La prevención, tras la aplicación preventiva de los beta-2 agonistas inhalados ante el ejercicio mediante el AUT, o la resolución rápida de los síntomas posesfuerzo mediante la aplicación de este mismo tipo de fármacos, se considera un método diagnóstico. Es decir, si nosotros presenta esos síntomas, le damos el beta bloqueante o los betas agonistas y le aplicamos estos fármacos y revierte, o ante un calentamiento revierte, pues podría ya ser indicativo de un diagnóstico de asma. Hay unos agentes causales, como puede ser, en algunos casos es desconocido, en otros casos conocido extrínseca, como pueda ser ácaros, epitelios, polen, hongos, y en esto vemos incluso pues, que hay que tener cierta cuidado y cierta limpieza, y por eso también insisto mucho en la educación de los niños. Y en este caso hay veces que producen, confundido con las alergias, es muy típico, por ejemplo, en épocas con el asma primaveral, y entonces y hay que tener cuidado con los coches diésel cuando arrancan contra con los setos de coníferas, de arizónicas, porque les ponen como locas y entonces producen mucho más efectos mucho más nocivos. Entonces hay que evitar el contacto, sobre todo en las épocas estas que estamos en enero y febrero, cuando polinizan las coníferas. Agentes ocupacionales como la harina, la pintura, barnices, entonces en sitios muy cerrados, o en gente como pintores, artistas que no tienen bien ventilación en las salas, pero incluso en los centros cerrados, como puede pasar en las piscinas cuando han utilizado otro tipo de agentes para el tratamiento de las aguas. Hoy en día prácticamente las piscinas van cambiando en el tratamiento, pero sigue habiendo piscinas cubiertas que utilizan los agentes clorados, que son pues, a veces nocivos, ¿no? O los agentes que empiezan a ser enfermedades profesionales, y eso es una pelea continua, por ejemplo, con el tema de los hoteles, donde pues, bueno, nos hospedamos todos y se hospedan los deportistas de élite con los elementos de limpieza, y eso es una queja que es precisamente de las profesionales de la limpieza, ¿no? Que tienen que utilizar productos excesivamente agresivos y pueden producir precisamente este tipo de afecciones. También, pues bueno, como no, infecciones, sinusitis, pólipos. El tema ahora cada vez, afortunadamente, lo vemos menos, como el humo del tabaco, pero sí que vamos de repente a países donde está permitido, con lo cual nos choca, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, ahora no muy lejos, subimos y yo cuando he ido a Andorra me siento como estoy en España, entiendes todo, pero hay algo que notamos que choca, y es que como ahí está permitido fumar precisamente en todos los sitios, ¿no? Entonces es una de las cosas que aquí hemos ganado, y ahora prácticamente es muy raro ver sitios con tabaco. Pero la contaminación es un tema
que se está intentando combatir, pero seguimos teniendo instalaciones deportivas en centros muy céntricos de las ciudades. Por ejemplo, aquí en Madrid hay instalaciones deportivas que están dentro de todo el cogollo de la contaminación, con lo cual, pues bueno, antiguamente en las competiciones se permitía fumar en las gradas, con lo cual era, pues bueno, un condicionante más. Vapores inhalados, neumoalergenos, etc. El estrés climáticos, el frío, la humedad, el ejercicio en determinadas condiciones, el psíquico, la emoción. Y en este caso hay una cosa que yo siempre digo, sobre todo a los deportistas, cuando a partir de ciertas edades, decir, no es que tenemos poco tiempo para entrenar, decir, bueno, pues una de las cosas que habría que enseñarles es decir, que vayan con el calentamiento hecho. O sea, decir, si tengo entrenamiento de 8 a 9, pues que ya que vayan haciendo el calentamiento para que el entrenamiento sea efectivo y hayan hecho todos un calentamiento que es obligado, los que son asmáticos y los que no son asmáticos. Y luego, evidentemente, pues bueno, en esto se ha considerado a veces siempre una enfermedad psicosomática en un momento dado. Para ciertos casos, pues bueno, es verdad que se da, ¿no? Luego hay determinados medicamentos, los AINES, los betabloqueantes, aditivos, alimentos, y en esto hay que hacer, bueno, pues incluso viene luego como parte del tratamiento, precisamente ahora los macrobióticos y todo el tema de la probiotas y todo, que están actuando precisamente en tratamientos precisamente para el asma, con vistas a evitar ese efecto inflamatorio. La importancia del asma es que es una enfermedad crónica, tiene una prevalencia incremental de 300 millones de asmáticos en el mundo, genera costos de salud, incapacidad y muerte muy elevados, el 1 o el 2% y elevándose de gasto sanitario en países desarrollados. El asma mal controlado es caro, al final muchas veces se puede hacer preventivamente y en cambio cuando tenemos que utilizar fármacos cada vez es más caro, con lo cual cuanto más lo controlemos y el paciente sea más consciente de ello, pues va a ser más económico y más saludable. Y una medicación preventiva es más barata, como decíamos, y el tratamiento puede llegar a ser eficaz. En un momento dado hay gente que sobre todo si hay esos permisos, y no es raro ahora ver, incluso en determinados partidos, el que en un momento dado se tenga que insuflar un inhalador para poder seguir el partido perfectamente sin ningún problema. En la población española está alrededor del 5%, los niños cada vez van aumentando, por sexo, curiosamente, menos de 6 años, las relaciones de 2 a 1 en los varones, en los adultos prácticamente se equilibra y en más de 40 años en la mujer pasa a ser más asmática que el varón. En el caso por ejemplo, de un ejemplo de Atlanta, aunque ya estamos casi a unos cuantos añitos de Atlanta, pero de un total de los deportistas, el 20% presentaron algún tipo de asma, pero no teniendo asma, pero teniendo síntomas más o menos un 3 o 4%, con solamente una broncodilatación un 1,4% y un asma un 15,3%. Es decir, del total de todos los deportistas prácticamente presentaron alguna manifestación de un 20%, con lo cual es bastante considerable. Aquí por deportes, bueno, pues se presentaron fundamentalmente en natación, un 29%, y ciclistas, que ahí está tapado por la foto, cerca de un 50%. En otros juegos, por ejemplo, en Noruega en 1997, en los juegos, pues bueno, en los esfuerzos presentaron en los de fuerza, pues asma inducida por el esfuerzo y de resistencia fueron los que más presentaron problemas. Bueno, conclusiones, hay el por qué hay una mayor variabilidad y es porque empieza a haber una variabilidad de métodos diagnósticos más contundentes, más específicos, que pueden determinar. La incidencia va aumentando,
pero también porque va aumentando también la gente que va participando en el deporte, con lo cual detectamos más gente que lo tiene. Hay más incidencia con horas de entrenamiento, es decir, cuanto más horas de entrenamiento, más incidencia en el asma. Como decíamos, más incidencia en mujeres, sobre todo a partir de 40 años. Más incidencia en deportes de resistencia, como es el ciclismo y la natación. Aún así, podríamos decir que ya hay la sospecha de que que son deportes donde puede haber una incidencia de dopaje, pero puede haber casos, pero no es la realidad, sino que hay más gente que practica deportes. Y también más incidencia en deportes de invierno, por el efecto del ejercicio y el frío, sobre todo en determinadas especialidades, como es el esquí de fondo, que es el deporte de resistencia por excelencia. Y alta incidencia en niños, como hemos dicho. La natación, las causas, como decíamos, el polen, más de un número de horas en agua a la semana, los productos que utilizamos en las piscinas para el tratamiento de las aguas y otros clorados, y por eso en algunas piscinas se empieza ya desde hace bastantes años, están cambiando los productos para el tratamiento de las aguas. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues en el caso de hacer unos cuestionarios cuando estamos en zonas de prevención, pues bueno, si hay una presión torácica, si hay una disnea excesiva, falta de aire, si tenemos tos, si aparecen los pitos, expectoración, etcétera, etcétera, con unos simples cuestionarios que incluso en este caso yo a veces recomiendo que a los profesores de educación física que están en contacto diario con los deportistas de primaria, de los colegios, que son los que pueden hacer la detección mucho más precoz y en ese caso derivarlo al médico. Esto sería un cuadro de un organigrama para decir cuáles son las pautas que a seguir, que no vamos a entrar en ello porque sería un poco engorroso. Y en la prevención, pues fundamental, medidas de evitación. Hay que intentar evitar todas aquellas situaciones en que sé que me van produciendo asma. Control de los factores de riesgo en un momento dado. Calentamiento importantísimo de cara porque incluso a veces un calentamiento me puede producir un ataque de asma y puede producir posteriormente una fase refractaria. Hacer el ejercicio adecuado con respecto a evitarlo, un ambiente adecuado y dispositivos respiratorios para el tratamiento. Y luego la medicación, en un momento dado, que eso va variando y cada vez va aumentando los productos que podemos ir tomando. Pero en el caso de los deportistas, viene aleatoria, como hemos visto. ¿Qué deportes son los más adecuados? Pues muchas veces decir qué deportes son adecuados o no adecuados, esto viene de muy lejos y hay veces decir, pues sobre todo que en Madrid podemos hacer o en las grandes ciudades podemos hacer cualquier tipo de deporte. Cuando nos acercamos a los pueblos donde tienen una serie delimitada de deportes, pues hay que hacer aquel y hacerlo en las mejores condiciones, ¿no? Entonces vemos que, aquí deportes, como decían, de raqueta, yo cuando sea mayor llegaré al pádel, ahora estoy en el tenis, eso sabes también que jugamos con frío, que sea y tal, es perfectamente permitido el uso de inhalados, la gimnasia, el golf, el buceo, a veces hay condicionantes para el buceo, ¿vale? Balonmano, fútbol americano, isométricos, etcétera. Inadecuados, aunque aún así cada vez unas pautas de calentamiento y prevención y entrenamiento de cara a eso, pueden permitir hacerlo, como es la carrera de fondo, el ciclismo, el fútbol, el baloncesto, el rugby, y en aquellos, hockey hielo, esquí de fondo y patinaje hielo, lo mismo, con unas pautas de calentamiento, unas pautas de prevención y de entrenamiento de cara al asma nos va a permitir realizar el esfuerzo. Fundamentalmente los criterios, hay que intentar que los deportes fundamentales, si son intermitentes mejor, de baja intensidad por debajo del 60%, 65% del V2 pico,
Son más favorables los de corta duración. En ese aspecto, pues, como decíamos, los deportes como puedan ser, que tienen muchas interrupciones, nos van a permitir esas recuperaciones. Larga duración, más de 12 minutos, a veces producen refractoriedad, que quiere decir que en un momento dado pues, podemos tener un episodio y tenemos una parada o directamente podemos tener un periodo refractario o directamente con el inhalador nos viene esa refractoriedad. Bueno, y muchas gracias por la atención. ¿Alguna pregunta para el doctor Juan Carlos Segovia, que ya nos ha hecho su exposición? Ya, bueno, nos ha quedado claro que es compatible el deporte con el asma, que ese sería el título de la ponencia y, por lo tanto, seguro que hay muchas dudas al respecto. Y, bueno, hablábamos de diferentes tipos de deportes. Yo quería concretar cuáles son los deportes más susceptibles de que se produzca un asma de esfuerzo, que explicaba antes. Bueno, los más susceptibles, como hemos dicho, son todos aquellos que son de larga duración y con frío. En este caso, el más perjudicial, por decirlo así, sería el esquí de fondo. Pero hay esquiadores de fondo de élite que pues, se controlan perfectamente, toman las medicaciones, hacen sus calentamientos adecuadamente, con lo cual, hoy por hoy, aunque digamos hay unos que son mejores que otros, prácticamente todos los asmáticos pueden hacer deportes, salvo, como decimos, en los casos muy graves. O sea que cualquier persona que tenga asma, bien controlado y haciendo con moderación en cada caso particular, puede hacer deporte. Claro, es que si no, a un finlandés que está ahí arriba y dice que todos los del pueblo lo único que hacen es de esquí de fondo, yo no puedo hacer. Claro, no, claro. pues con determinadas condiciones sí que lo puede practicar. Sí que la puede hacer. Entonces, ¿qué consejo les daría a unos padres que tienen un hijo o una hija que tiene asma y que ellos dicen, no, que no haga deporte, porque es que se cansa, que no haga deporte? No, lo principal, inicialmente, que evidentemente que intente quitar ese mito de, como pasaba antes, que como tiene asma no va a poder hacer educación física, y con lo cual ya le estamos marginando, ¿no? O sea, que dejaban de hacer educación física en el colegio, ¿no? Exacto. Tenía un certificado médico o lo que sea. Entonces, fundamental, el ir al médico, que le haga un buen diagnóstico, a partir de ahí que le pongan las pautas para saber el niño, el que mejor tiene que saber cuándo tiene que ir con el inhalador, si es un asma ya que requiere con tratamiento. Entonces, para hacer la educación física y fundamentalmente es eso, seguir todos los procesos y luego evitar todos los alergenos en un momento dado, con determinados alimentos que puedan producir, eso pues a base de pruebas de alergia o que puedan producirle sus ataques y seguir haciendo una vida totalmente normal con las prevenciones de esas, llevar siempre, pues a lo mejor si necesita, pues el inhalador al alcance de la mano y preveniendo a los profesores de que en un momento dado lo tenga que usar. Pues si quieren prepararse, si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo haría una última por mi parte. Estamos hablando repetidamente de los beneficios del deporte, siempre pues en función de cada persona, siempre controlado, siempre pues que no sea hacer deporte así, sin ninguna preparación, ¿no? En general. Entonces, preguntábamos si es compatible el deporte con el asma. Yo preguntaría además si es de alguna forma beneficioso, si puede ser también beneficioso el deporte para personas con asma. Hombre, es beneficioso en la medida que estamos en un mundo que prácticamente el deporte no solamente es salud, sino que es un condicionante social, es una parte importante incluso dentro del mundo de las empresas, el que tengan un cierto predisposición. Se hacen reuniones de empresa con situaciones de deporte, siempre y cuando pues que hay una contradicción. Aquí a veces le dicen, hombre, si cuando no sea un hándicap cero en el golf, porque quiere decir que dicen los golfistas que eso, dime qué hándicap tienes y te diré cuántas horas le dedicas a la empresa, ¿no? Bueno, pues entonces eso, pero sí que es una forma de interacción. Hoy en día se ve que hay cada deporte para un crío determinado. Antiguamente simplemente eran los gorditos, eran los defensas o el portero, ¿no? Hoy hay todo un espectro de actividad física para todos, para los asmáticos o para
o para incluso los discapacitados. O sea, Sí, ¿no? o sea que Por supuesto. el caso de Sara Andrés, ¿no? Que con doble amputación está ahí corriendo, gente, o sea que los asmáticos, pues es una situación distinta y que se puede hacer perfectamente vida normal. Hemos visto personas con discapacidad, otras capacidades, haciendo cosas increíbles que otras muchas personas que no tienen ese hándicap pues no hacen. Por lo tanto, todo eso queda muy claro. ¿Alguna pregunta por aquí? Sí, por favor. Sí, ahora sí. Sí, doctor, enhorabuena. Yo había una pregunta que quería hacerle. Si en general se considera que practicar el deporte, sobre todo estoy hablando de niños, practicar el deporte es saludable, es cardiorrespiratoriamente saludable. En cuanto al niño que potencialmente va a desarrollar un asma, ¿esta es una excepción? No, vamos a ver, el deporte... A mí me gusta mucho más hablar, cuando estamos a nivel de la edad escolar, de actividad física o ejercicio que deporte. El deporte, pues hay veces que la gente, y sobre todo socialmente, en los medios, se confunde la palabra deporte con ejercicio físico y tal. Con los críos, el profesor de educación física lo que tiene que saber es en qué momento tiene que ir metiendo todas las cualidades, todos los aspectos psicomotrices y en el aspecto cardiovascular. Y en ese aspecto, si está bien controlado, perfectamente lo puede practicar. Otra cosa es que si tiene ya al principio, hasta que no esté bien controlado, hay una semana blanca y el crío tiene que ir y todavía no está bien controlado, pues a lo mejor hay que evitar que ese crío vaya a la semana blanca, ¿no? Y tal. Pero por lo general, bien controlado, puede hacer la actividad física normal como cualquier otro crío. Gracias. ¿Alguna otra pregunta entre el público? Yo quería hacer un comentario precisamente, porque lo he dejado ahí pensando, y es que bueno, hay una tendencia a pensar que bueno, pues hoy en día hay muchos más asmáticos en el deporte y tal, y ahí siempre está el tema del dopaje, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Hoy en día la situación es que hay mejores métodos diagnósticos, se detectan más, hay mejores métodos de prevención, se trata mejor y hay más participación y en un momento dado y tal. Que haya casos de dopaje no lo vamos a negar, pero la gran mayoría son gente que están con medidas controladas, con inhalación y todos esos casos que hemos puesto, en un momento dado se les podía haber puesto, pero pasaron perfectamente todas las pruebas antidopaje. En general, pues tienen su tratamiento porque lo tienen que tener, pero eso no es dopaje y no sale como doping, sino que está Son personas normales que necesitan a veces tratamientos. En algunos casos tienen que tomar algunos fármacos que ya están prohibidos por la WADA, sí, que están pero en la ese lista, caso, ¿no? pues evidentemente se tendrá que retirar, como el que se retira pues, por una lesión que se ha roto una pierna y ya no puede competir, ¿no? Bueno, pues, pero por lo general hay los out precisamente para poder que la gente se pueda tratar. Yo quería una última pregunta para acabar. Hablábamos mucho de niños y niñas que pueden hacer su ejercicio físico, que son asmáticos. Tengo oído que con los años a veces el asma desaparece. ¿Esto es así? O sea, que son de pequeños o de pequeñas tienen asma y luego no. En algunos casos puede por lo menos minimizarse. Entonces, y en el caso, bueno, en general es así. En algunos casos es así y yo yo era mucho más asmático de pequeño. ¿Sí? Y a lo mejor y con los tiempos quizás a lo mejor que me sé controlar mejor y prácticamente no tomo nada ahora mismo para hacer deporte en días fríos, hago deportes de invierno, lo que sea de tal, o sea que muchas veces se minimiza. Hay unas edades y luego en algunos casos, porque son edades muy frágiles, en edades de los 15 años que pueden pasar, y luego porque la alimentación, como decíamos, está haciendo un importante avance en cuanto a tratar esas inflamaciones, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí agradeciendo al doctor Juan Carlos. Sí, que tenía una pregunta, Ricardo. Si me permites, Marga, hacer una pregunta al doctor Segovia. Se la hice el año pasado y quiero saber qué hay de nuevo en esa cátedra olímpica Marqués de Samarán. ¿Qué han pasado en estos 365 días? ¿Qué presente y qué proyecto tenemos? Bueno, pues este año tuvimos una reunión muy curiosa porque reunimos a las embajadas, dada la confluencia de los Juegos Olímpicos del 20, que fueron el 21, sí, y del 22, pues resulta que reunimos a las embajadas de
de Japón y de China para hablar de los juegos y de las interacciones, de los costos y de todo, de hacia dónde iban los juegos. Ahora estamos metidos en una campaña que ya va a ser el tercer año, que hacemos para los más jóvenes, no lo saben, para los más antiguos, un tipo de juego que hacíamos como Cesta y Puntos, que era un programa muy clásico en televisión. Pues lo hacemos Daniel con... Vindel era el presentador. ¿Quién? Daniel Vindel. Sí, exacto. Y entonces pues hacemos un concurso... Vindel Vintage, Pues porque hace unos años. Concurso olímpico con los 6 colegios del SEC de España, más 3 que tenemos en Qatar, en Riad y en Irlanda, a base de preguntas de olimpismo. El mes que viene presentamos un libro sobre escoliosis. Pues estamos ahí haciendo cosas. Y es que no hay que olvidar que el doctor es director de la Cátedra Olímpica Marqués de San Marán. Exacto. Y por lo tanto, pues muy oportuna esta última puntualización. Doctor Juan Carlos Segovia, muchísimas gracias. Muchas gracias que vaya a muy vosotros. bien. Adiós. Un placer, Y gracias doctor. a todos. Un placer, muy amable. Bueno.